Bueno, en este vídeo os voy a hablar de Las leyes de la frontera, una película que ya se ha estrenado, ¿vale? Que lleva ya una semana en cartelera y que os iba a hablar de ella hace unos días, pero la verdad, entre el puente y todo, la verdad es que no me había puesto yo a grabar vídeos, pero aquí estoy. Os voy a hablar de Las leyes de la frontera sin spoilers, así que nada, empezamos. Hola a todos, mi nombre es Iñaki, bienvenidos a mi canal y como os he dicho toca hablar de Las leyes de la frontera, una de las últimas producciones españolas que ha llegado a los cines y que yo tenía cierta curiosidad por ver porque la verdad es que el reparto me llamaba la atención. El director de esta película es Daniel Monzón, que es el responsable de El Niño o de Celda 211, dos películas que fueron muy aplaudidas. Bueno, El Niño no recuerdo si fue muy aplaudida, pero desde luego Celda 211 fue súper aplaudida, la gente le flipó muchísimo la película. Y no sé si con esta película se ha creado esas expectativas o la gente le ha entrado curiosidad por verla. La verdad es que lo desconozco por completo, porque bueno, con todo lo de la pandemia y todo, yo creo que muchísima gente pues ya no sabe ni cuándo se estrenan las películas, ¿vale? Esta es una opinión personal. Yo creo que las películas van llegando y la gente no tiene ni idea de que ya está en el cine. Pero bueno, Las leyes de la frontera. Yo tengo que deciros que tenía ciertas expectativas con la película que no las ha cumplido y la verdad es que hay algunos aspectos de la película que me han enfadado un poquito. No voy a haceros un vídeo con spoilers, ¿vale? No voy a contaros cosas de la película, pero sí voy a contar algunas cosas que a mí especialmente me ha decepcionado. La película nos introduce en España, en verano, en 1978, en la vida de un joven de 17 años que sufre bullying, ¿vale? No tiene amigos, se encuentra solo y en su vida se cruzan dos personas, dos gitanos, que bueno, van a cambiar su vida por completo. Y uno podría pensar que va a ser una aventurilla, pero no. Estos gitanos son delincuentes y esta es una de las cosas que quizá me ha molestado, porque estamos todo el rato con los mismos clichés, con los mismos estereotipos de personajes y eso es algo que a mí personalmente pues yo ya estoy un poco hartito, la verdad. Yo entiendo que es una película un poco kinky, ¿vale? Ese espíritu kinky, entiendo que pues está ambientada en el 78 y en ese momento pues la gente tenía cierta mentalidad y eso, entiendo muchísimas cosas, ¿vale? Entiendo muchísimas cosas, son cosas que me gusten o no me gusten. Y bueno, estos personajes pues empiezan a hacer robos así como pequeñitos y luego quieren robar un banco. La película creo que técnicamente es fantástica, ¿vale? Tanto visualmente, que fotografía, música, las interpretaciones son fantásticas, la dirección. O sea, verdaderamente técnicamente no tengo ninguna pega con la película. Es más en la trama y cómo nos lo cuentan y cuánto dura la película. Porque de verdad creo que la película dura muchísimo, dura 2 horas 30, 2 horas 40, la verdad es que a mí se me hizo bastante larga, bastante espesilla y en algunos momentos bastante repetitiva, pero eso es en la trama, en los personajes, donde creo que no conecté con la película y al final me echó un poco para atrás. Me dio la sensación de que estaba viendo un episodio de Cuéntame, pero sin la familia Alcántara. Y eso creo que pues es un problema, te quiero decir. En Cuéntame lo interesante es conocer a esta familia, ver cómo va evolucionando, los cambios, etcétera, pero al final porque conocemos a esos personajes. Pero en esta peli me daba la sensación de que estábamos en el universo de Cuéntame sin ningún personaje que yo conectase, o sea, sin que me interesasen los personajes. Y quizá es porque está centrado en el personaje de este joven de 17 años, blanco, bastante acomodado, que sí que sufre bullying, ¿vale? En ese aspecto me puedo sentir bastante identificado con el personaje, pero al final es el mismo tipo de personaje de siempre y los malos, los que le llevan a la zona oscura, son esos gitanos delincuentes. Yo de verdad en ese aspecto es en el que no he conectado absolutamente nada y al final me da bastante pena porque creo que si nos hubiesen introducido quizá en el personaje de ella, ¿vale? Creo que hubiese dado la película muchísimo más de sí. Ella únicamente tiene como dos tipos de escenas, ¿vale? Cuando está dentro del grupo y luego tiene una microescena ella fuera del grupo, ella en su casa, que va este joven a buscarla. Y la verdad es que con esas dos escenas te das cuenta de que su historia es muchísimo más interesante que la de este chico, ¿no? Así que eso, yo creo que mi principal pega con esta película es el enfoque. Creo que había cosas más interesantes para contar alrededor de este personaje y me ha dado la sensación de que está bastante desaprovechada en ese aspecto. Yo sé que hay un montón de gente que le ha flipado, que le ha gustado muchísimo, que le ha parecido que las tramas y los personajes estaban fantásticos. Yo a mí me hubiese encantado conectar con la historia y con estos personajes de esa manera, pero pues no ha ocurrido.
la verdad, y me da pena. Creo que el personaje de ella, que creo recordar que se llamaba Tere, daba muchísimo más de sí, y bueno, pues a mí personalmente me ha dado pena, no puedo negarlo, de que eso, ocurren cosas off cámara que creo que hubiesen sido muchísimo más interesantes de lo que ocurre delante de la cámara. Y luego hay otro aspecto de la peli, ¿vale? Sé que no es una película de robos, ¿vale? Sé que es una película en la que vamos a seguir a este joven de 17 años y cómo le van afectando las cosas de su alrededor a su vida. Pero al final gran parte de la película son robos, ¿no? Y me da muchísima pena de que no se explore muchísimo más ese aspecto. Porque al final dicen, vamos a robar una farmacia. Y ya están robando la farmacia. Vamos a robar ese banco. Entras, mira a los guardias que hay y entramos a robar. ¿Vale? Es todo como muy... Pues entramos y ya vemos, ¿vale? Lo hacemos y ya vemos, como dicen en la llamada, te quiero decir. Y la verdad es que me hubiese gustado más que se hubiese complicado más esa historia, que hubiesen desgranado muchísimo más ese aspecto de la película. Al final como que se me ha quedado que es una película muy blanca y veía ese potencial para ir como un paso más allá. Yo puedo llegar a entender que al director no le interesaba contar ese más allá, que le interesaba contar la historia que nos ha contado, pero yo no puedo negar que me parece más interesante lo que no nos cuenta que a lo que nos cuenta. Ya se ha estrenado la película, así que aquí abajo en comentarios podéis decirme qué os ha parecido a vosotros. Yo eso, técnicamente ningún tipo de queja. Creo que la dirección de Daniel está muy bien, creo que arriesga en algunas escenas que son muy llamativas. Hay una en un robo que es de fuera del banco, dentro del banco, en el coche, en la cafetería. Creo que esa escena es puramente maravillosísima y además muy divertida. Tiene ese toque de humor que la verdad a mí me gustó muchísimo. Pero eso, la trama como que no he conectado, como que me ha parecido que le faltaba por exprimir muchísimo. Y al final, eso, los estereotipos, los clichés de siempre es algo que a mí pues me ha sacado bastante de la peli. Así que eso, aquí abajo en comentarios podéis decirme qué os ha parecido a vosotros. Mi puntuación para esta película es de 2,5 estrellas sobre 5, es decir, un 5 de 10. Me parece una peli, pues eso, correctilla, ya está. No creo que vaya a ser una peli que vaya a ver 25.000 millones de veces, la verdad, no voy a mentir. Y nada, ya está, pues aquí abajo en comentarios debatimos, hablamos de lo que os ha parecido de la película. Y nada, como siempre, os podéis suscribir a mi canal aquí y darle a la campanita para que os avise de mis próximos vídeos. Y nada, en la cajita de descripción tenéis mis otras redes sociales como Twitter, Instagram, Letterboxd, TV Time, etcétera, por si queréis curiosear las cosas que voy viendo. Y nada, que nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós.